Romanos, capítulo 8, versículo 12. Vamos a estar moviéndonos en Romanos, vamos a estar moviéndonos en Gálatas, ¿vale? Hasta donde Dios nos dé, porque vamos a hacer como una especie de estudio, vamos a leer Biblia, para que sea la palabra en primera persona la que nos hable. Romanos 8, 12. Dice la palabra de Dios así, a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, así que hermanos, deudores somos. Tenemos una deuda. Dice, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice allí? Moriréis. Más, ese más quiere decir pero, ¿vale? Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Padre, hemos dado gracias a ti por tu palabra, sabemos y creemos que ella es bendita y que tú nos vas a hablar y nos vas a manifestar tu voluntad, iluminando el entendimiento de cada hermano, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El proceso del Espíritu Santo con cada creyente va de la siguiente manera. Dios ilumina tu entendimiento. Porque aquí es donde tú tienes que estar. Cuando la luz que tú recibes no es una luz ordinaria, ni de carácter normal, sino que es extraordinaria. Esa es la luz de Dios. Es la que viene por el Espíritu. El apóstol Juan lo definió y dijo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a esta tierra. No es una luz normal, es la luz verdadera. Cuando la luz verdadera alumbra o ilumina el entendimiento de una persona, es para descorrerle un velo. Y cuando a la persona se le descorre el velo en su entendimiento, porque está recibiendo iluminación, entonces recibe conocimiento de parte de Dios. Por lo tanto, una persona no puede tener conocimiento sin que haya tenido antes revelación y sin que en su entendimiento haya sido iluminado. Porque el proceso es iluminación del entendimiento para que te sea descorrida la cortina, entonces tienes una revelación porque Dios te está alumbrando y entonces tú adquieres un conocimiento. Ese conocimiento que adquieres ya no es letra, es espíritu, vivificante. Esa es la economía de Dios, por eso hago así. Los que tienen eso son ricos. Si yo no explico y hago esto, todo el mundo se cree que estoy hablando de otra cosa. Porque la carne trabaja en otro orden. Pero el espíritu dice esto. Busca el oro refinado. El apóstol igual le escribe, Pablo le escribe a los romanos y le está dando a entender lo que Cristo ha hecho en el Calvario, se lo está desarrollando. Y hay algo que nosotros como creyentes, antes de entrar aquí, tenemos que asimilar. Y vengo diciéndolo varias veces. Esto no es fácil, ¿vale? Pero tampoco es imposible. Tenemos que saber ubicar la cruz en mi vida diaria. Cuando yo, por el Espíritu, soy capaz de entender lo que significa la cruz en mi vida diaria, entonces se produce en mí algo que es sobrenatural. Es el proceso de santificación. O sea, voy como la luz de la aurora, o sea, voy en aumento, me voy acercando a la plenitud de Dios. Y mi vida va entrando en un nivel de calidad de vida superior al de cualquier ser humano, porque ese es el regalo que Cristo me ha hecho. Porque he creído en Él. Hay una naturaleza que tienen todos los mortales, que es la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída. Esa la tiene todo el mundo, porque es la herencia que nos ha dejado Adán. ¿Vale? Pero Cristo ha venido para abrir el testamento y librarnos de aquella herencia que Adán nos dejó y darnos una nueva herencia. Se llama la herencia con los santos en luz. Esa nueva herencia es una nueva naturaleza. Y esta no es una naturaleza caída ni pecaminosa. Es una naturaleza regenerada y es espiritual. Tiene que ver con lo sublime de Dios, con lo eterno, con lo puro. Tiene que ver con esencia de vida celestial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ya tenemos dos alas y vamos por ahí volando? No, pero es un regalo que Dios nos ha hecho y tenemos que concentrarnos en eso. Porque si no entendemos bien las epístolas y no
no nos alimentamos del conocimiento de Dios en el proceso correcto, donde Él ilumina tu entendimiento para que tú recibas una revelación, entonces tú lo que tienes es letra. Y yo también. Y la letra mata. Mas el Espíritu vivifica. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu, a lo que te lleva el Espíritu de Dios es a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Una persona que está llena del Espíritu se mueve en una fe que obra por el amor. Y el amor no hace mal a nadie, dice la Biblia. ¿O no? Dice 1 Corintios 13, el apóstol Pablo hablando de los Corintios: voy a mostrar un camino más excelente. Y le habló de cosas atractivas a la carne, o incluso muchas veces, ¿no? Le habló de los dones espirituales, los dones de poder, de revelación, don de discernimiento, incluso de muchas cosas. Dice, pero el camino más excelente, ¿cuál es? Dice, el amor. El amor es sufrido, ¿no? El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo, se goza de la verdad. Ese es el más excelente. Cuando una persona está llena del Espíritu y Dios la ha provisto de conocimiento para eso, para que bendiga y edifique al prójimo y le enseñe a la gente el camino a Dios, que no lo conocen, ahí la carne tiene poco que hacer. Y el apóstol Pablo le está diciendo eso a los romanos porque dice, tenemos una deuda, pero no es una deuda a la carne. Y ahora dice, oye esto, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué significa? Conforme al sentir de ella, ¿no? Conforme al dictamen de ella, conforme a los impulsos de ella, dice, vaya a morir. Ahora se están levantando los maestros modernos, también tienen corte antiguo, que dicen que como ya somos salvos, aunque la Biblia diga eso, no muere. No, sí muere. Si tú vives conforme a la carne, el sentir de tu carne, acabas perdiendo la comunión y la relación con Dios. Porque el sentir de la carne, ¿cuál es? Muerte. La carne es enemiga de Dios. La carne no quiere saber nada de Dios. Muchas veces tú te dejas de llevar por los impulsos de la carne, argumentando muchas razones, muchos argumentos, muchas cosas sólidas, mas sin embargo, ese impulso te ha apartado de Dios y de tu prójimo. Ahora te dice el diablo, tú llevas razón y no hay quien te la quite. Pero el creyente lleno del Espíritu no busca tener la razón. Busca que Jesucristo sea glorificado. Y el diablo es muy astuto y te mata. Entonces el proceso de santificación se para, se detiene. Y ya no hay esa vida extra, vida abundante. Entonces, ¿qué sucede? Muchos piensan que la salvación es el final. Ya tenemos la salvación y ahora ¿qué hay que hacer? Bueno, pues ahora, no sé, decía uno, harto una candelita aquí, vamos a tocarnos algo, es lo que aparece el Señor y nos guía. No, la salvación no es el fin, es un medio, es la puerta. Ahora vamos camino a ese proyecto eterno que Dios tiene con nosotros. Dice el apóstol Pablo, no que yo lo haya alcanzado, dice Pablo, o sea, él no lo había alcanzado, dice, pero una cosa hago, prosigo. ¿A dónde? Dice al blanco, a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo, a la plenitud. Todo lo que Dios tenga para ti, tú tienes que seguir caminando para alcanzar toda esa riqueza y toda esa herencia. Hay quien dice, bueno, tranquilo hermano, cuando lleguemos allí ya la tendremos. No se trata de eso. Ese es el camino fácil. Se trata de que te han anticipado la herencia para que en vida desates esa herencia para que este mundo sea bendecido con lo que Dios te ha dado a ti. Es un anticipo y se te da la herencia en vida para que tú la gestiones en vida de la carne. Porque a todos los efectos tú estás muerto. Tú tienes que aprender por el Espíritu a gestionar todo eso. Cuando tú empiezas a gestionar todo eso que Dios te ha dado, con la sabiduría y la ciencia de Dios, llega un momento de que el reino de los cielos se mueve en tu vida. Y la gente va en busca tuya, pero no es por ti, es porque el reino está en ti. Por eso buscaban a Cristo, porque el reino está aquí, estaba en Él. Decía Cristo, el reino de los cielos no está ni aquí, el reino de los cielos está entre vosotros, porque estaba en Él. Es un reino, oye esto, de orden espiritual,
que gobierna en aquellos que se entregan a Jesucristo. Ese reino de aquí a poco cogerá más volumen y no solamente será un gobierno espiritual sobre la iglesia, sino que será un gobierno político sobre el mundo entero. Jesucristo vendrá a reinar en esta tierra como Rey de Reyes y Señor de los Señores, donde todo el mundo lo verá y dirá: ese es el que manda, y a él sea la gloria. Todavía no llega ese momento, pero nosotros estamos en el anticipo. ¿Cuál es el anticipo? Que ese reino, los parámetros de ese reino, el orden en la casa de ese reino, el gobierno en ese reino, nosotros lo estamos aprendiendo porque el Espíritu nos lo está enseñando, porque nos está preparando como reyes y sacerdotes para cuando entremos al milenio. Pero estamos aquí, se nos anticipa, ¿para qué? Para anunciarle a ese mundo que ese reino ya está aquí y está entre nosotros. ¿A dónde está? En la iglesia está. En ti está y en mí está. Por lo tanto, vamos caminando hacia esa plenitud. Ahora, si nos metemos a analizar lo que la Biblia enseña acerca de lo que es dos naturalezas, una pecaminosa y otra regenerada que es santa, con sus dos cabezas, la cabeza de la naturaleza caída se llama Adán, y la cabeza de la naturaleza redimida y santa se llama el Cristo resucitado. En esa naturaleza tú tienes que crecer, porque no hay tope. Pero en la otra no te tienes que concentrar para nada, porque ya tú no le perteneces a esa naturaleza, no le perteneces a ella en absoluto. Y la ley que ella ejercía sobre ti, tú has sido liberado de esa ley. Es la ley del pecado y de la muerte que estaba en tus miembros. ¿De acuerdo? Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Dice la palabra allí. Primera de Corintios 15, 45. Dice: así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra y es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Podríamos decir es celestial. Y ahora dice en el versículo 48: cual el terrenal, ¿vale? Cual el terrenal dice ahí, o sea, a la semejanza del terrenal, dice también tales son los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Está claro, ¿verdad? Y ahora dice en el versículo 49: y así como hemos traído la imagen del terrenal, esa la traemos innata, está inherente, ¿vale? En nuestra naturaleza caída, dice también, oye eso, traeremos la imagen del celestial. Tú no tienes que esforzarte para traer la imagen del terrenal. Ya está ahí. Ahora te tienes que concentrar para atraer la imagen del celestial, que también está ahí. Cuando dice que ha sido hecho el postrer Adán espíritu vivificante, está hablando ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? ¿Cómo Cristo se ha hecho espíritu vivificante? Ha tenido que ser procesado. No puede la Biblia decir que Jesús se ha hecho espíritu vivificante y ya está. No, te tiene que explicar el proceso. Porque Jesús, para hacerse espíritu vivificante y redimirnos de esa naturaleza caída, primero ha tenido que hacerse como nosotros y adoptar la imagen del primer Adán y descender hasta ahí, para que desde esa posición, que era la más baja que había, empezara a subir para rescatar la imagen del celestial. No sé si ustedes me estáis siguiendo. Por eso Cristo dice en Romanos 8:3: se ha hecho carne de pecado por causa del pecado y ha adoptado la imagen del primer Adán.
cuando nos redime a nosotros de esa imagen caída de Adán y la lleva a la cruz, esa imagen ha sido ya ¿qué? Crucificada, muerta. Y hoy día en el Evangelio y en la iglesia y en sectores religiosos se está predicando que eso sigue vivo. Es imposible, porque esa naturaleza es irregenerable. No se puede regenerar, no se puede redimir. En teología se enseña que la carne es la parte espiritual no regenerada porque no se puede regenerar. Si hubiera habido manera de regenerarla, Cristo no tendría que haber muerto en la cruz. Pero como no había forma por causa de su reverdía y por causa de que en ella hay una ley, que era la ley de sus miembros, oye eso, y esa ley no la soltaba, entonces ¿cuál ha sido el diseño de Dios de una forma legal para destruir a esa criatura? Llevarla a la cruz. Y tú puedes decir, ¿y cómo Dios ha llevado mi naturaleza caída a la cruz? Cuando llevó a su Hijo. Cuando Cristo fue a la cruz estaba llevando tu naturaleza caída y la mía. Tu reverdía, tu soberbia, tu altanería, tus pecados, los estaba llevando a la cruz. Y allí fue crucificada, fue muerta esa creación. Esa creación ha sido destruida en la cruz. Tú tienes que coger conciencia de esa verdad. Si no vas a ver que se mueve en ti una naturaleza caída, vas a pensar que es normal porque hay una ley en tus miembros. Mentira. El hombre irregenerado no puede ser hijo de Dios. Tendrá la ley en su mente, pero sus miembros le dirán que no puede porque comió del árbol que se le dijo que no comiese. ¿Cómo se llamaba ese árbol? El árbol de la sabiduría. Pero vive en la... Ahí va. Dice la Biblia, no comerás de él. Refiriéndose al árbol, versículo Génesis 2, 16, 17, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y le dice el Señor, oye esto, el día que tú de él comas, ¿qué le dice? Dilo duro ahí, que salga ahí. Nosotros hemos visto ahora que Pablo dice, como tú andes conforme a la carne, ¿qué te va a pasar? Es la misma advertencia. Si tú andas conforme a la carne es lo mismo que si comieras del árbol. ¿Por qué? Porque cuando comes del árbol se te queda retenido aquí el sentir de Dios, ¿vale? Y aquí está el bien, pero en los miembros no está el bien, está el mal. Porque como es el árbol de la ciencia del bien y del mal, aquí se queda el bien, pero el mal se va a los miembros. Por eso Pablo explica en Romanos 7 que cuando tú estás atrapado en esa creación, el bien está en mí, dice, pero no, está el querer, dice, pero no el hacerlo. Muchos dicen que lo que Pablo dice ahí, como lo habla en primera persona, está hablando del mismo y que él es un pecador y que en su máximo estado de santificación él estaba en esa condición vendido al pecado. No, eso es un error, hermano. Un error, pero de libro. Pablo no está hablando de su persona real, está hablando de lo que es el hombre en la naturaleza adámica. El hombre en la naturaleza adámica es carnal. Y llega el pecado por ahí y se vende en 0,2. Y vende lo que tenga que vender. Porque la carne tiene esa naturaleza. No puede hacer otra cosa. Entonces se le queda aquí la ley espiritual y en la otra la naturaleza caída. Entonces Pablo lo que está explicando después en Romanos 7, no podemos vivir dos naturalezas a la vez porque estaríamos en adulterio. Por eso él habla en Romanos 7. Vamos allí. Romanos 7 él habla que eso es como una mujer que tiene dos maridos. Tiene dos naturalezas. No podemos estar con Adán y con Cristo a la vez. ¿Vale? 7.1. Romanos 7.1. Leo yo, dice, ¿acaso ignoráis, hermano? Pues hablo por los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y ahora usa una analogía de un matrimonio y dice, porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras que éste vive. Pero si el marido muere, queda libre de la ley de ese marido. Así que si en vida de ese marido se une a otro varón, ¿cómo dice que se la llamaba? Claro. Entonces nosotros no podemos tener dos naturalezas a la vez.
cuando yo me concentro en mi naturaleza regenerada, porque tengo una deuda, porque deudores somos, pero no la carne, sino el espíritu. Ahora, cuando yo mi deuda, que la pagó Cristo, la asocio a la vida del espíritu, ¿qué pasa? Hago morir las obras de la carne. Hemos leído antes en Romanos 8:12, si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero, dice, pero, si hacéis morir las obras de la carne por el espíritu, ¿qué dice? Viviréis. Entonces es posible hacer morir las obras de la carne por el espíritu. ¡Claro! Eso es una evidencia de que tengo en mí una naturaleza superior a la caída. Es una naturaleza superior, una naturaleza redimida. Una naturaleza que no viene de la tierra, viene de arriba. Porque el primer hombre es de la tierra y es terrenal, pero el segundo hombre, ¿de dónde es? Es del cielo y es celestial. Está en ti. Entonces tú, por esa naturaleza, puedes hacer morir las obras de la carne. Si tuviéramos en nuestros miembros una ley inherente que a mí, a la fuerza, me tiene que llevar a pecar y a pecar y a pecar, ¿cómo voy a hacer morir yo esas obras? Si fuera así. Pero tengo una naturaleza superior, pero dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces ¿qué tú vives? El Espíritu Santo, cuando toma tu vida y tu yo queda crucificado, no vives tú. Vive Cristo en ti. Y Cristo no está concentrado en el pecado, está concentrado en la gloria de Dios. Cuando tú te concentras en la gloria de Dios, hasta la tentación desaparece. Y tú dices, ¿esto qué es lo que es? Eso es la plenitud de Dios en ti. Dice la Biblia que de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Si tú te concentras en vencer el pecado, no vas a poder porque estás caído. Ahora, si te concentras en la gloria de Dios, automáticamente, oye esto, y simultáneamente salta en ti esa naturaleza. No la tienes que activar tú. Dios es suficientemente poderoso para activarla. Además, Él está obligado a activarla porque estás creyendo en Él. Esa naturaleza te tiene a ti mirando la gloria de Dios, buscando el propósito eterno. Si te vas a Romanos 5, te vas a dar cuenta que dice Adán y Cristo. Y por un hombre entró el pecado, dice, ¿no? Y por otro hombre entró la justicia. Y si te vas al capítulo 6, te está hablando de Adán y Cristo. Lo que pasa es que en vez de mencionar sus nombres, dice, o somos siervos de la iniquidad para perdición, o somos siervos de la justicia para santificación. ¿Quién es? Adán y Cristo. ¿Entendéis? Ahí hablando del matrimonio, dos hombres, dos esposos, cada uno con su ley. Adán con la ley del pecado y de la muerte injertada en nuestros miembros, y Cristo con la ley del espíritu de vida injertada en la nueva creación. Dos hombres, ¿quién? Adán y Cristo. Romanos 8, ¿de quién va a hablar? De Adán y Cristo, el mismo patrón. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, y por el Espíritu es el mismo que ubica la crucifixión en nosotros, empezamos a querer alcanzar eso. Él mismo toma dominio de tu espíritu. Y Él deja al yo crucificado. ¿Y cómo tú te das cuenta? Cuando las obras de la carne empiezan a hacer ausencia en tu vida. Y empiezan a manifestarse, ¿qué? El fruto del Espíritu. Es que esto no... Cuando tú lo entiendes, tampoco tú te crees que es tan difícil. O sea, no te tiene que ir, como decía uno, no te tiene que ir a Harvard a estudiar esto. Yo estuve trabajando 2 meses en una obra de peón cuando entré, hace muchos años. Y venía un hombre del Coroní y me decía, escúchame, esto es muy fácil. Así, había huelga de grúa y tuvimos que hacer los cimientos a pico y pala. Y decía, esto es muy fácil. Suelta el pico, coge la pala. Suelta la pala, coge el pico. Fíjate tú la ciencia que tiene eso. Ahora, cuando te da la tarea de hacerlo, te quiere morir. Por lo fácil que es. Y entraba de noche y salía de noche.
Y cuando se te pone el cuello ahí, me decía la gente, está más grande, ¿no? Digo, pero no sé, ahora con 30 años no veo, qué sé yo, ¿no? El cuello ahí. Es muy fácil. Pues todo es lo mismo. Si tú ves que en ti se manifiestan las obras de la carne, tú estás andando conforme a la carne. Hombre, hermano, no me diga eso, que yo creo en Jesucristo ya. Pero tiene que creerle en el proceso de santificación para que el diseño se complete. El cuerpo de Cristo tiene que tener la misma naturaleza que la cabeza. Y 20 siglos después, porque se supone que la iglesia se inauguró hace 20 siglos atrás, estamos redescubriendo lo que ya fue descubierto, pero no estamos edificando donde nos tocaría edificar conforme al tiempo que ha pasado, porque nos han dejado una herencia caída con doctrinas de error y estamos redescubriendo otra vez donde otros ya edificaron. Y no se sobreentiende eso. Se sobreentiende que si tú le dejas una herencia a tus hijos tienen que edificar sobre tu trabajo que tú ya te has currado, y ellos entonces en ese trabajo seguir el trabajo que tú empezaste. No se supone que le dejas una herencia donde ellos tienen que empezar ahora todo de nuevo. Así está la iglesia. Y estamos teniendo que redescubrir lo que supuestamente ya descorrió el Señor. Esa naturaleza regenerada no tiene nada que ver con el pecado, porque el pecado lo resolvió Jesucristo en la cruz del Calvario. Y le puso un punto y final y para siempre. La iglesia no acaba de entender eso, en esa naturaleza redimida. Cuando el yo está crucificado, se manifiestan los frutos del Espíritu. Cuando el yo no está crucificado, se manifiestan las obras de la carne. Vamos a Gálatas. Capítulo 5. Gálatas 5. Tú podrías decir, ¿cuál es el punto de inflexión donde se acaba una cosa y empieza a manifestarse otra? En la cruz. No es Gálatas 5. No es tu esfuerzo carnal y humano, es la cruz. Gálatas 5. ¿Estáis allí? Mira. 16, versículo 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu. No dice que, porque ya estamos en el Espíritu supuestamente. Ahora dice, anda. Yo estoy aquí quieto en el Espíritu. ¿Vale? Todo eso es teoría, todo eso es información, todo eso es conocimiento archivo. Yo empiezo a andar y ahí se ve si yo tengo conocimiento vivo, hecho verbo en mí. Anda. Dice, pero anda en el Espíritu. Y ahí ya se ve cómo yo estoy. Y dice él, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo yo puedo frenar el no satisfacer los deseos de la carne cuando estoy andando en el Espíritu? Yo voy andando en el Espíritu y la carne me dice, escucha, mira para allá. Y tú dices, ni me he enterado. Y sigo andando en el Espíritu y dice la carne, llévate aquello. Y dice, bueno, mío. Y sigue andando en el Espíritu y te dice la carne todo lo que le da a ella la gana. Y tú, como dice el puertorriqueño, ni para allá miro. ¿Y cómo es posible? Porque estás andando en el Espíritu. Ahora, como tú estés inactivo, parado, porque ya nos han dado la salvación y ahora ya no hay que hacer más nada. Vamos al culto, escuchamos al pastor, estamos con los hermanos, pero no. Como dice un hermano, sigue mi dedo. No. Hay que andar en el Espíritu para crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. Ahora, si estás andando en el Espíritu, los deseos de la carne, por eliminación y por defecto, se desangran en ti. ¿Cómo es eso, hermano? Vívelo, practícalo y ya me dices si esto es verdad o no.
Tú me dices a mí si esto es verdad o no. Ahora, si estás quieto, como muchos están quietos, en el espíritu, aunque están haciendo mucho aspaviento, dice, la ley de mis miembros, es que esto es imposible. Claro, no va a ser imposible si estás en Adán. Anda en el espíritu. Concéntrate en el espíritu. Dice, considerados muertos al pecado. El pecado te llama y como si estuviera llamando a un muerto. ¿Por qué? Porque tú has muerto literalmente al pecado. Y el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, dice Romanos 6. Porque hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios para anunciar la justicia de Cristo. ¿Tú quieres que la gracia reine en tu vida? Vincúlala a la justicia. Cuando tú escuches la justicia es la cruz. Vincúlala a la cruz. Anda en el espíritu y tú vas a ver como los deseos de la carne no los puedes, es que no tiene ni tiempo ni payo. Y ahí te lo dice entonces el escritor de Gálatas, que es Pablo, dice, anda en el espíritu y no satisfacáis los deseos. ¿Por qué dice? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen ¿para qué? Para que no haga ¿qué? Lo que quiere Dios en ti. Cuando la palabra de Dios, que es espíritu, oye esto, ha penetrado tu conciencia y ha afectado tu conciencia y vive en tu conciencia, llega un momento que la palabra de Dios y tu conciencia son una sola cosa. Por eso es que tú ya no puedes desobedecer, porque la conciencia la tienes ahí y te impide a ti hacer lo que le da la gana a la carne. Pero no es porque tú quieras hacer lo que quiere la carne y tienes ahí a un guardia de seguridad y tienes ahí a un sombra y tienes a uno... No es así. Es porque en ti se ha formado el deseo de una forma libre de hacer la voluntad de Dios. Como dijo el salmista, y luego Cristo se identifica con los salmos y le dice al Señor Jesucristo, le dice al Padre, identificándose con los salmos de David, y le dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, ni holocausto, mas me diste un cuerpo. Y en ese cuerpo, ¿qué es lo que has pedido? Dice, que haga mi voluntad. Dice, por lo tanto, el hacer tu voluntad me ha agradado. Cuando se te mete la palabra de Dios, la conciencia de Dios, ¿sabe cuál es tu agrado? Hacer la voluntad de Dios. Tú haces la voluntad de Dios y te pega un subidón y tú dices, ¿esto qué es lo que es? El Padre te está mirando con ojos gratos. Y tú lo sientes por el Espíritu, porque el Espíritu empieza a saltar ahí dentro. Siente esa efervescencia. ¿Sabe lo que es esto, no? Esto le llaman dale like arriba. Qué bajo hemos caído, que muchas veces estamos viviendo de los likes de la gente. Te dice, toca la campanita y dale like arriba. Y todo el mundo... Y el otro por allí que se sale. Eso no es el agrado de Dios ni hacer la voluntad de Dios. Eso es el mundo y sus deseos. No os conforméis a este mundo, dice la palabra. No te conformes a este siglo. Renueva el espíritu de tu mente aquí, para que Dios ilumine tu entendimiento, te descorra la cortina y reciba la revelación, y entonces el conocimiento que viene vivo. No te conformes a este siglo, porque este siglo pasa. El mundo y sus deseos van a pasar, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Entonces, ¿qué hago, hermano? Renueva tu mente aquí. Cuando tu mente es renovada por el Espíritu, entonces que este siglo, tú ves que va, se mueve, te llama, y tú aquí feliz de la vida, sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque la carne está sujeta al Espíritu. Tú sabes que cuando la carne se sujeta al Espíritu, tú sientes que te embragan, como cuando tú le pisas el embrague a un motor y sientes esa liberación en el motor. Lo que pasa es que le tiene que meter marcha para reducir, porque dice, esto se va ahí. No se va. Lo tiene el Señor sujeto. Eso es lo que Dios quiere. Mira lo que dice en el versículo 18. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. ¿De qué ley estará hablando Pablo ahí? Dice en el 19.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son... No tengo ganas ni de leerla, pero la voy a leer porque está escrito en la palabra. Dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía, y dice al final, y cosas semejantes a esta. Tiene que poner el hombre eso porque si no, todavía está diciendo cosas. Y después dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes. Mira lo que dijo a Romanos, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? Porque si vivís conforme a la carne moriréis. Ahora, cuando el espíritu toma dominio de tu espíritu, la carne se tiene que sujetar sí o sí por ley. Porque se empieza a manifestar ante otras cosas. Ya eso no. ¿Qué se manifiesta? Sigue leyendo. Versículo 22. Mas el fruto del espíritu es, óyelo, hay dos cosas: la manifestación de las obras de la carne, que todo procede del árbol de la ciencia del bien y del mal, o la manifestación del árbol de la vida, que entonces se manifiesta con ¿qué? Amor. El amor de Dios, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y acaba diciendo, contra tales cosas, ¿ahora qué dice? ¿A qué ley se estará refiriendo Pablo cuando dice no hay ley? No importa a la que se refiera, no hay ley. Ahí ya no hay, como dicen por ahí, no hay tutía. No, que la ley de mis miembros, que la ley del pecado, que, escúchame, si está saliendo eso de ti, no hay ley. ¿Por qué? Porque estás andando en el Espíritu. Estás caminando en la santificación. La cruz está ubicada y el yo está crucificado. Por lo tanto, ¿a quién estamos viendo? Estamos viendo a Cristo en ti. Ese es el propósito de Dios, que Cristo sea el todo en todos. Porque si Él por todos murió, dice el apóstol Pablo, ¿para qué murió por todos? Dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que vivió y murió por ellos. Ya no vivimos para nosotros, hermano. Si te anticiparon la muerte y te dieron la herencia de haber pagado el pecado, entonces se acabó. Hay que descubrir una nueva vida. Colosenses, y ya vamos acabando. Mira, déjame que te diga una cosa. Si la ley que dicen que es la ley del pecado y de la muerte, y Romanos 7 que está injertando tus miembros, estuviera vigente hoy día, Dios no te podría decir a ti que tú hagas morir las obras de la carne. No te lo puedo hacer decir porque tú dices, hay una ley que me lo impide, no me diga una cosa que no puedo hacerla, pero como no está vigente, y hay gente que la quiere sacar en vigor, no está vigente, porque como esté vigente esa, entonces ya sabe cuál es su final. Esto es como Pablo dice en otra parte, si tú vas a vivir por gracia, tienes que vivir por gracia y confiar en los méritos de Cristo y no vayas a hacer más nada para salvarte porque Él te salva. Ahora, como vayas a vivir por obra, empieza porque tiene que hacer todas las obras de la ley. Y después te dice, pero el que no hiciere todas las obras de la ley no va a vivir. ¿Entiendes? Pues esto es lo mismo. Si quieres vivir la carne, prepárate para morir eternamente. Ahora, si quieres andar en el Espíritu, haz morir las obras de la carne porque hay una ley superior que ha anulado esa ley. ¿Qué dice Romanos 8.2? La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado a mí ¿de qué? De la ley del pecado. Esa ley me ha librado de la otra. Ya no hay más discusión. Ya no hay que discutir más nada. Porque la palabra le pone el punto final a toda discusión. Esta palabra no es para contender. Los que contienden en ella es porque están en la carne. Y son indoctos e inconstantes. Y llevan a las almas a perderse. Colosenses. Colosenses, capítulo 3. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad Las costas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Si habéis resucitado con Cristo, mira que te lo especifica,
Claro, esa es la vida del creyente, una vida de resucitado, es una vida de santidad y de resurrección. Entonces, si ha pasado eso en tu vida, especifica. Si has nacido de nuevo y has resucitado con Cristo, dice, busca las cosas de dónde. Claro, porque el segundo hombre es del cielo y es celestial. Y entonces yo tengo que buscar eso para que la imagen de él se manifieste en mí. Si he traído la imagen del terrenal, también voy a traer la del celestial. Pero si estoy buscando las cosas de abajo, ¿he resucitado con Cristo? Es una respuesta muy obvia, pero yo no la tienes que responder tú. Acuérdate, suelta el pico, coge la pala. Y dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Versículo 2, poned la mira. ¿Dónde dice? En las cosas de arriba. Yo muchas veces miro las caras de los hermanos y digo, esto estará diciendo, miro las cosas de arriba, ¿no? Y yo qué sé lo que hay arriba. Yo lo que sé es lo que hay aquí abajo. Arriba de tú, ¿cómo está el día hoy? Decía uno. ¿Qué tiene Dios que abrir esto? No te va a decir que ponga la mira las cosas de arriba y tú sí. Es otra mira, con otros ojos, en otro arriba. ¿Está entendiendo, verdad? Y allí sí que hay un montón de cosas que están reservadas. ¿Tú sabes por qué te dice que tú pongas las cosas? Porque lo que tú tienes que estar reservado allí tiene tu nombre y tus apellidos. Ve y reclama tu herencia. Dice capítulo 4 del Proverbio, sobre todas tus posiciones, dice, adquiere sabiduría e inteligencia. Versículo 3, porque habéis muerto, ahí está el secreto, está la cruz en tu vida y tú has muerto, porque habéis muerto, y entonces, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando vuestra vida específica se manifieste, pues entonces seremos semejantes a él, ¿vale? Todavía no se ha manifestado, está allí, pero como ya yo he muerto, ¿qué pasa ahora? Yo tengo que buscar la vida que tengo, ¿y dónde está? Está escondida. Por eso es que muchos no la encuentran, porque está escondida. Dice a uno de los pastores de la iglesia del Apocalipsis, dice, y al vencedor le daré a comer del maná escondido. Esa es la comida que muchos no encuentran porque está escondida. Ah, pues si está escondida, ¿qué voy a hacer? Búscala. Dice la Biblia, busca. ¿Y qué pasa? Hoy día tú le dices a Google que esto y que lo otro, y ya Google te lo resuelve todo, casi todo, te lo busca todo. Pregúntale por las cosas espirituales, a ver qué te va a decir. Mira lo que dice en el versículo. Mira lo que dice ahora en el versículo 5. Mira, a donde yo quiero ir. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cómo Dios me va a decir a mí que yo haga morir lo terrenal si no pudiese? Mira, lo dice. Y no te está diciendo que lo haga religiosamente ni en tus fuerzas carnales. Eso es imposible. ¿Por qué aquí en España tenemos tanta tradición de convento de monjas y de monjes? Porque ellos no entendían esta verdad y lo querían hacer la carne. Dicen, ¿cómo batallo yo contra los deseos de la carne? Por la vida monástica. Y todos metidos en un convento. Los curas por un corner, los monjes y las monjas por otro corner. Lo que pasa es que en vez en cuando abre la puerta, cuando se encontraba, pues se encontraba el hambre con las ganas de comer. Claro, si es que la carne no se puede sujetar, el yo no puede santificar la carne. Es por el espíritu que tú haces morir las obras de la carne. ¿Ustedes acordáis del cura ese que os dije yo que le preguntaron a usted cuando le viene el deseo qué hace? Y yo cole... ¿Cómo era? ¿No? La goma del butano. Y se daba un par de gomazos con el capuchón y todo. Y se te quita todo. Bueno, pues yo te digo que contigo con eso no se te quita. La carne cuando se viene arriba, eso es insuperable. Ahora vamos a lo que vamos. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y dice, fornicación. Oye eso. Impureza. Pasiones desordenadas. Malos deseos. Y avaricia, que es idolatría.
cosas, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, como diciendo, el mundo va a ser juzgado por eso. Si eso está en ti, ¿cómo va? Tú tienes que hacer morir eso. No puedo, sí puedes. Todo, ahora puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes el Espíritu Santo y por el Espíritu puedes hacer morir las obras de la carne porque hay en ti una ley superior. Entonces, vete a orar a Dios y dile, si la ley del Espíritu de vida en Cristo, como dice Romanos 8:2, es verdad, y eso aplica a día de hoy a mi vida porque está en vigor, yo te pido que esa ley entonces funcione en mi vida de ahora en adelante. Habla con Dios conforme al conocimiento que vas cogiendo. Y conforme al conocimiento que vas cogiendo, tú vas a ver cómo Él está obligado a darle al botoncito y tú experimentar lo que ahí dice que va a hacer. Cuando tú veas qué pasa, entonces tú dices, gloria a Dios, esto es verdad. Ahora va y se lo dice a los otros y dice, no. Yo tengo la ley del pecado en mis miembros, hermano. A mí me deja tú con mi pecado, que yo soy salvo. Y cada uno cuenta la feria como le va, como le parece. Al final la burra panera. Pero Jesucristo tiene que ser glorificado. ¿Cómo va a ser glorificado? En tu vida y en la mía. El misterio del Padre, acordaros, es el Hijo. Pero el misterio del Hijo es la Iglesia. ¿Qué misterio? Iba a levantarse un cuerpo de creyente metido en vasijas de barro, que iba a tener una naturaleza indestructible, y en esta vasija le íbamos a poder servir a Dios. Ahora, hermano, no me diga a mí que no vamos a equivocar ni a pecar. En ese proceso, dice Juan, en ese proceso, si alguno peca, dice, no que todos vamos a estar pecando otro día, no, dice, si alguno peca, dice, abogado tiene para con el Padre. A Jesucristo es justo. Vas, confiesas, te arrepientes, confiesas, y Él te limpia del pecado y de toda maldad. Sigue caminando. Toma de su gracia y buscando su plenitud. Otro tirón. Cuando te vienes a dar cuenta, miras para atrás y las cosas que hoy te tienen agarrado, que parece tú que son como insuperables, esas pasiones desordenadas, esas malicias, esas ataduras, tú miras para atrás y tú dices, increíble, porque el Espíritu de Dios ha ubicado la cruz en su correcto lugar dentro del diseño de Dios, y tú vas creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Entonces la santificación es una realidad en ti. El cristiano legalista te va a decir que se va a santificar por normativa y por esfuerzo y más se va a frustrar. Y el liberal te va a decir que la ley de sus miembros y que vámonos que nos vamos. Pero se puede ser libre sin ser un liberal y se puede ser santo sin ser un legalista. ¿Cómo? Teniendo la revelación de la cruz. La vida en el Espíritu es una realidad. Tú no puedes conformarte a este siglo, ni a que la carne se manifieste como ella quiera. Tú tienes que decirle a Dios, yo quiero que se manifieste en mí el fruto de tu Espíritu. Amor, gozo, ahí yo quiero. Y tú te alimentas de ese fruto. Y los que están a tu alrededor se alimentan de ese fruto. Una vida de recreo, de gozo. En medio de todo, una vida de recreo, de gozo interior, de paz. Mansedumbre. Vamos ahora. Padre, te damos gracias en este momento por tu bendita palabra, Dios mío. Yo entrego a ti, Dios mío, este mensaje para que tú lo vivifiques en el corazón de cada oyente, Señor. Sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Gracias te doy en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora salimos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú moras en nosotros vivimos en ti. Salimos con tu amor, la gracia de Cristo y la comunión y dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los hermanos con alegría y con gozo.